Lo que parecía una escena más de una de sus películas estuvo a punto de convertirse en el último día de vida de Mario Moreno Cantinflas. El comediante más querido de México vivió, frente a cámaras, un momento tan real y peligroso que congeló a todo el equipo de rodaje. Una historia casi olvidada, pero documentada, que revela cómo el humorista estuvo a segundos de perderlo todo mientras hacía reír al mundo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquel día, hay que recordar quién era Mario Moreno, Cantinflas, en el momento del incidente. No era solo un actor de comedia, era un fenómeno cultural. Desde su debut en el cine en los años 30, había construido un personaje inconfundible, con su inusual forma de hablar, cantinflear, y su capacidad para mezclar humor, ingenio y crítica social. En los 40 y 50, Cantinflas ya no era solamente un ídolo mexicano, sino un símbolo del cine de habla hispana, respetado por figuras internacionales. Su éxito no se limitó a las fronteras de México. Con La Vuelta al Mundo en 80 días, 1956, ganó reconocimiento en Hollywood, llevando su estilo único a un público global. A pesar de la creciente fama, Mario Moreno mantenía una ética de trabajo que lo distinguía. Participaba activamente en todos los aspectos de sus películas, desde la concepción de la historia hasta el rodaje, y muchas veces insistía en realizar él mismo las escenas de riesgo. Para él, un doble podía ser el truco, pero no transmitir el mismo carisma y autenticidad que el público esperaba. Esa costumbre lo llevó a protagonizar momentos memorables y peligrosos. En una época en la que las medidas de seguridad en los rodajes eran mucho menos estrictas que hoy, Cantinflas asumía retos físicos que implicaban caídas, saltos, persecuciones o manejo de caballos o vehículos. El público lo veía tropezar, caer o enfrentarse a situaciones imposibles en pantalla, sin saber que muchas de esas acrobacias eran reales. En este contexto, la filmación en la que casi pierde la vida no fue planificada como una secuencia extrema. Era, en teoría, una de tantas escenas físicas que él había hecho antes sin mayor problema. Sin embargo, la combinación de un descuido técnico, condiciones adversas y la propia confianza del actor casi provocan una tragedia. Lo que hace esta historia aún más impactante es que ocurrió en un momento de plena popularidad. Cantinflas estaba en la cúspide de su carrera, trabajando con equipos de producción experimentados y presupuestos considerables para la época. No se trataba de un rodaje improvisado, sino de una producción cuidada al detalle. Y aún así, un error mínimo bastó para ponerlo al borde de la muerte. El accidente no solo dejó una marca en su memoria y en la de quienes lo presenciaron, sino que también habría un debate silencioso dentro de la industria del cine mexicano sobre la seguridad de los actores. Por décadas, la anécdota permaneció como un recuerdo que circulaba entre colegas, sin la misma difusión que otras historias de su vida, quizás porque la imagen que el público tenía de Cantinflas era la de un hombre invencible, inmune al peligro. Ese día, sin embargo, quedó demostrado que incluso la estrella más brillante del cine podía estar a un segundo de apagar su luz. En la historia del cine mexicano, pocos nombres tienen el peso y la permanencia de Mario Moreno, Cantinflas. Su ascenso no fue producto de la casualidad, sino de una combinación única de talento, disciplina y conexión con el público. Desde sus primeros pasos en las carpas teatrales, donde se formó como cómico de contacto directo con la audiencia, hasta su consagración en la pantalla grande, cada etapa de su carrera se construyó sobre un compromiso absoluto con el entretenimiento. Durante la llamada época de oro del cine mexicano, que abarcó aproximadamente de mediados de los 30 a finales de los 50, Cantinflas se consolidó como un rostro imprescindible en la cartelera. Su personaje, el hombre humilde, parlanchín y en apariencia ingenuo, que con astucia y juego de palabras desarmaba a figuras de autoridad, no solo generaba carcajadas, sino que también funcionaba como un espejo de la sociedad mexicana de la época. En un país que vivía transformaciones políticas y sociales profundas, su humor lograba ser un alivio, pero también una crítica inteligente. Películas como Ahí está el detalle, 1940, no solo lo catapultaron a la fama, sino que redefinieron el humor cinematográfico en México. Hasta entonces, la comedia en cine se había basado en gran medida en el slapstick,
y en gags físicos heredados del cine mudo, Cantinflas introdujo un elemento nuevo: la palabra como arma cómica. Su habilidad para cantinflear, hablar mucho sin decir nada, pero al mismo tiempo envolver al interlocutor, se convirtió en su marca registrada, al punto de que el término fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española décadas después. A lo largo de los años 40 y 50, su popularidad creció de forma vertiginosa. No solo era el protagonista absoluto de cada película, sino que en muchos casos también influía en el guión, el ritmo de la historia y la puesta en escena. Este control creativo, inusual para la época, le permitió moldear sus proyectos a su medida, asegurando que cada producción tuviera el sello inconfundible de Cantinflas. Su salto internacional llegó con La Vuelta al Mundo en 80 días, 1956, dirigida por Michael Anderson. Aunque era una producción estadounidense con un reparto internacional, el papel de Passepartout le dio a Cantinflas la oportunidad de mostrar su talento a un público global. Su actuación no solo fue bien recibida por la crítica, sino que le valió un Globo de Oro y consolidó su imagen como una figura internacional. Fue además una confirmación de que su humor podía trascender las barreras del idioma. Pero si algo caracterizaba a Cantinflas, era su disposición a involucrarse personalmente en escenas que requerían esfuerzo físico o cierto riesgo. A diferencia de muchas estrellas que delegaban este tipo de secuencias a dobles de acción, él insistía en ejecutarlas por sí mismo. Esta decisión respondía a una filosofía muy clara: la autenticidad en pantalla no podía fingirse. Para él, la risa del público debía ser genuina, y parte de esa autenticidad provenía de ver al propio Cantinflas en situaciones absurdas o peligrosas. No se trataba solo de caídas o tropezones cómicos. En muchas de sus películas hay escenas con caballos, vehículos, fuego e incluso contacto con animales exóticos. Aunque hoy parezca impensable que una estrella de su calibre asumiera tales riesgos sin medidas de seguridad avanzadas, en aquella época era común que los actores se expusieran más de lo debido. Cantinflas, sin embargo, lo hacía con un grado de compromiso que impresionaba a sus colegas, aunque también preocupaba a su equipo. La relación que tenía con sus directores y productores era clave para entender este fenómeno. Si bien lo respetaban profundamente, había ocasiones en que intentaban convencerlo de utilizar dobles para escenas complejas. Él, con su carisma habitual, lograba persuadirlos de que todo saldría bien. Esa confianza en sí mismo y en el destino fue parte de su leyenda, pero también lo colocó en situaciones en las que el margen de error era mínimo. Durante la década de los 60, su figura ya estaba tan consolidada que podía elegir sus proyectos y negociar condiciones favorables, algo reservado a muy pocos actores de su generación. Sus películas seguían siendo éxitos de taquilla y su sola presencia garantizaba un alto nivel de interés del público. Sin embargo, esa misma seguridad y estatus le permitieron tomar más libertades en sus rodajes, incluyendo la ejecución de secuencias más elaboradas y, por ende, más arriesgadas. Es en este contexto, en la cima de su fama, con plena confianza de su equipo y acostumbrado a salir ileso de las escenas más inverosímiles, que se produce el rodaje en el que estuvo a punto de perder la vida. Para la producción era solo otra jornada con el inconfundible estilo de Cantinflas: risas, improvisaciones y algún que otro momento de tensión controlada. Pero aquella vez, un detalle mínimo, uno de esos que parecen inofensivos hasta que se convierten en tragedia, estuvo a punto de cambiarlo todo. Cuando uno revisa su trayectoria, entiende por qué el incidente causó tanto impacto en quienes lo presenciaron. No solo se trataba de que el actor más querido del país había estado en peligro real. Era el hecho de que Mario Moreno representaba para millones de personas una especie de invulnerabilidad. En sus películas, por más problemas que enfrentara su personaje, siempre salía adelante. Aquella vez, por unos segundos, todos pensaron que la historia podía tener un final distinto y definitivo. El incidente ocurrió durante el rodaje de El Padrecito, una de las películas más queridas en la filmografía de Cantinflas.
La historia lo mostraba interpretando a un padrecito joven que llegaba a un pequeño pueblo, enfrentándose a situaciones cómicas y retos inhospetados. Una de las secuencias clave requería que su personaje se desplazara a gran velocidad en un caballo, cruzando una calle empedrada para escapar de un grupo que lo perseguía. Era, en apariencia, una escena sencilla para alguien que ya había trabajado con caballos en otras producciones. Sin embargo, el guión pedía que, en pleno galope, Cantinflas realizara un giro brusco y descendiera del animal con agilidad para entrar a una casa. La toma debía hacerse en una sola pasada para conservar la naturalidad y el ritmo de la secuencia. Ese día, el ambiente en el set era relajado. Mario Moreno había bromeado con el equipo, como siempre, asegurando que esto va a salir a la primera. Vestía el traje de sacerdote, sotana incluida, lo que ya representaba una limitación de movilidad. El equipo de producción había preparado el terreno, pero la calle empedrada y la pendiente natural del lugar implicaban un riesgo que, quizá por la experiencia previa, se subestimó. Cuando se dio la señal de acción, el caballo arrancó con fuerza. Cantinflas, con su característico equilibrio y destreza, mantuvo el control durante los primeros metros. Las cámaras seguían cada movimiento. Pero al llegar al punto donde debía girar, ocurrió lo inesperado. Una de las cerraduras del caballo resbaló sobre una piedra suelta, lo que provocó que el animal perdiera estabilidad. En fracciones de segundo, el cuerpo de Cantinflas se inclinó peligrosamente hacia el lado opuesto del giro. Los testigos recuerdan el momento como si el tiempo se hubiera detenido. El caballo, descontrolado, se desvió hacia una pared de adobe. Mario Moreno, atrapado por la sotana y con poco margen para maniobrar, estuvo a punto de ser aplastado contra la estructura. Su única opción fue soltarse de las riendas y dejarse caer al suelo, confiando en que no sería pisoteado por el animal. El impacto fue brutal. Rodó sobre las piedras golpeándose el hombro y la cabeza. El caballo, por suerte, esquivó su cuerpo y se detuvo unos metros más adelante. Durante unos segundos, nadie se movió. El silencio se apoderó del set. Luego el equipo corrió hacia él, temiendo lo peor. Cantinflas estaba consciente, pero aturdido. Tenía un corte visible en la frente y una fuerte contusión en el hombro. Su primera reacción fue un comentario irónico. «Bueno, ya tienen la toma. ¿O quieren otra?». Pero quienes lo conocían bien sabían que, detrás de la broma, había dolor real. El médico de la producción insistió en detener la filmación para evaluar posibles lesiones internas. Ese día, lo que debía ser una simple escena cómica, estuvo a segundos de convertirse en una tragedia que habría conmocionado al cine mexicano. Tras el accidente en el set de El Padrecito, la prioridad inmediata fue retirar a Cantinflas del lugar y llevarlo a un espacio seguro donde pudiera ser atendido. Aunque permanecía consciente, su respiración era agitada y se notaba un gesto de dolor en su rostro que pocos habían visto antes. El médico de la producción, que siempre estaba presente en rodajes con escenas físicas, hizo una revisión rápida. Tenía una contusión en el hombro izquierdo, un corte superficial en la frente y una serie de raspones y moretones en brazos y piernas producto de la caída sobre las piedras. A primera vista, las lesiones no parecían poner en riesgo su vida, pero la preocupación del equipo no se limitaba a lo evidente. El golpe en la cabeza, aunque no causó pérdida de conocimiento, requería vigilancia ante la posibilidad de una conmoción cerebral. El hombro, por su parte, estaba rígido y le impedía mover el brazo con normalidad, lo que hizo sospechar de un posible esguince o fisura. El médico recomendó suspender el rodaje hasta tener un diagnóstico más preciso. Mientras lo examinaban, Cantinflas, fiel a su naturaleza, intentaba restarle importancia a lo ocurrido. Con una sonrisa forzada y frases como «ni que fuera la primera vez que me caigo» o «esto le pasa hasta a los padrecitos más santos». Buscaba tranquilizar al equipo, pero quienes lo conocían bien podían ver que, detrás de su humor, había una mezcla de dolor físico y susto genuino. La producción entró en un momento de incertidumbre. El accidente no solo había puesto en riesgo al protagonista, sino que también amenazaba con retrasar el calendario de filmación. Los productores comenzaron a discutir alternativas: reescribir la escena, utilizar un doble para terminar la secuencia o incluso posponer el rodaje varias semanas. Sin embargo, Mario Moreno, aún adolorido, dejó claro que su intención era retomar el trabajo tan pronto como fuera posible. La dimensión emocional del incidente empezó a hacerse evidente en las horas posteriores. Aunque estaba acostumbrado a situaciones de riesgo, esta vez la sensación de vulnerabilidad había sido distinta. En entrevistas años después, el propio Cantinflas admitiría que, durante la caída, sintió por primera vez que podía no levantarse. Esa cercanía con la muerte, aunque duró apenas unos segundos, dejó una huella que lo hizo replantear ciertos aspectos de su trabajo.
En privado, confesó a un amigo cercano que lo que más lo había asustado no era el dolor, sino la idea de que su vida pudiera terminar en medio de un rodaje, frente a sus compañeros y bajo el lente de una cámara. Era un pensamiento que hasta entonces nunca había considerado seriamente y que lo acompañó durante semanas. El equipo técnico también quedó marcado por lo ocurrido. Varios miembros del staff se sintieron responsables, aun cuando el accidente fue resultado de una combinación de factores fortuitos. El encargado de utilería recordó durante años ese día como el más largo de su vida, convencido de que un simple ajuste en el terreno podría haber evitado la caída. El domador del caballo, por su parte, revisó minuciosamente el animal y confirmó que no había sufrido lesiones, pero reconoció que las herraduras y el tipo de suelo habían sido una mala combinación para una maniobra tan precisa. La noticia del accidente se filtró rápidamente, aunque de forma parcial. Algunos periódicos locales publicaron notas breves mencionando que Cantinflas sufrió una leve caída durante la filmación y que se encontraba fuera de peligro. El propio actor pidió que no se magnificara el hecho, temiendo que la prensa amarillista lo presentara como una tragedia inminente. No obstante, dentro de la industria, el incidente se convirtió en tema de conversación y advertencia sobre la importancia de las medidas de seguridad, incluso para actores experimentados. En los días siguientes, Mario Moreno guardó reposo relativo, pero insistió en regresar al set en cuanto el dolor se lo permitió. Rechazó la idea de que un doble completara la secuencia, argumentando que el público debía ver al padrecito auténtico en pantalla. Finalmente, la escena fue grabada de nuevo, pero con modificaciones para reducir el riesgo. El caballo avanzó a menor velocidad, el giro se suavizó y el descenso se hizo con un corte de cámara para simular continuidad. A pesar de haber superado el accidente físicamente, la experiencia dejó una lección personal para Cantinflas. A partir de entonces, empezó a escuchar con más atención las recomendaciones de su equipo, aceptando, en casos muy puntuales, que un doble lo sustituyera en maniobras particularmente peligrosas. No era un cambio radical en su forma de trabajar, pero sí un pequeño reconocimiento de que, por más hábil que fuera, el azar podía jugarle una mala pasada. Ese episodio, aunque poco divulgado en comparación con otras anécdotas de su vida, marcó un antes y un después en su relación con el riesgo. Lo recordó como un aviso silencioso de que la comedia, por más ligera que parezca, también puede rozar la tragedia. La noticia no tardó en salirse del set y llegar a las calles. En una época en la que la información viajaba más por el boca a boca que por las redes, porque claro, no existían, los rumores se esparcieron como pólvora. Lo que comenzó siendo un susurro entre técnicos y extras, pronto se transformó en titulares que parecían más propios de una novela sensacionalista que de la realidad. Cantinflas al borde de la muerte en pleno rodaje. Tragedia en el cine mexicano. Accidente pone en riesgo la vida de Mario Moreno. La prensa escrita de aquellos años competía ferozmente por captar la atención de los lectores. Los periódicos más conservadores optaron por un tono sobrio, limitados a informar que el actor había sufrido un incidente y que se encontraba estable y en recuperación. En cambio, las publicaciones de corte más popular apostaron por el dramatismo. Hablaban de gritos, caos y hasta aseguraban, sin confirmación alguna, que el comediante había perdido el conocimiento durante varios minutos. Este choque de versiones creó una atmósfera de incertidumbre. Los fans no sabían a quién creer. ¿Se trataba de un accidente grave que ponía en riesgo la continuidad de su carrera? ¿O de un susto que la prensa estaba exagerando para vender más ejemplares? Lo cierto es que mientras los periódicos especulaban, el público reaccionaba con una mezcla de angustia y devoción. En las calles de la Ciudad de México se organizaban cadenas de oración espontáneas. En los mercados, entre puestos de fruta y verdura, las señoras comentaban con preocupación: «Que Dios lo cuide, Él nos ha hecho reír tanto, no puede irse así». Los niños, que lo idolatraban por su carisma y su personaje inigualable, preguntaban a sus padres si Cantinflas ya estaba bien, como si fuera un familiar cercano. La industria del cine también tuvo su momento de reacción. Actores y actrices de la época, algunos rivales en taquilla pero amigos en la vida real, expresaron públicamente su preocupación.
Pedro Armendáriz, reconocido por su temple, declaró en una entrevista que el cine mexicano no puede permitirse perder a uno de sus pilares por una imprudencia en el set. Dolores del Río, desde Hollywood, envió un telegrama en el que le deseaba pronta recuperación y advertía sobre la importancia de cuidar la integridad de los artistas. En paralelo, los productores y directores que habían trabajado con él aprovecharon la oportunidad para destacar algo que todos sabían, pero pocos decían en voz alta: que Mario Moreno tenía una tendencia natural a involucrarse en escenas arriesgadas, convencido de que su público merecía la autenticidad absoluta, aunque eso implicara ponerse en riesgo. Este debate dividió opiniones. Por un lado, estaban quienes defendían su entrega, asegurando que ese compromiso era parte de su genialidad. Por otro, los que lo consideraban innecesario, argumentando que un doble podía ser la parte peligrosa sin que el espectador notara la diferencia. La polémica creció cuando una revista de farándula publicó lo que aseguraba era el testimonio exclusivo de un miembro del equipo de rodaje. En él se afirmaba que el accidente pudo haberse evitado, que había advertencias previas sobre un fallo técnico en la escenografía y que la producción decidió seguir adelante por cuestiones de tiempo y presupuesto. Aunque nunca se comprobó al 100%, el simple hecho de que esa versión circulara provocó indignación en una parte del público. ¿Se había puesto en peligro a Cantinflas por ahorrar unos pesos? En medio de todo este torbellino mediático, Mario Moreno decidió no quedarse callado. Apenas tuvo fuerzas para recibir a los reporteros, convocó una rueda de prensa improvisada en la que, fiel a su estilo, restó dramatismo al asunto. «Muchachos, no se preocupen, todavía hay Cantinflas para rato, aunque ya me dijeron que las piedras y los golpes no me quieren mucho», bromeó, arrancando carcajadas entre los presentes. Su sentido del humor funcionó como bálsamo, y de inmediato algunos medios comenzaron a suavizar el tono de sus notas, presentando el hecho como una anécdota peligrosa más que como una tragedia inminente. Sin embargo, el episodio dejó huella. Por un lado, el público sintió una conexión más profunda con él. No solo era el hombre que los hacía reír, sino también alguien que estaba dispuesto a arriesgarse físicamente para darles lo mejor en pantalla. Por otro, quedó la sensación de que, en el cine, la frontera entre la ficción y el peligro real podía ser mucho más delgada de lo que la mayoría imaginaba. El accidente, amplificado por la prensa, se convirtió en conversación nacional. Radios de provincia comentaban la noticia, locutores la narraban con tono grave, y en las plazas se repetía la pregunta: ¿ya supiste lo de Cantinflas? Fue un momento en el que México entero, por una semana, se unió en torno a la preocupación por un solo hombre. Y aunque el tiempo se encargó de desinflar la tensión, lo que nadie imaginaba era que este episodio marcaría un antes y un después en su manera de trabajar. Porque, aunque él nunca perdió por todo el gusto por el riesgo, algo en su visión del cine cambió después de ver de cerca lo que pudo haber sido su final. Después del accidente, algo en la rutina de Mario Moreno cambió, aunque a primera vista pareciera que todo seguía igual. Para el público, Cantinflas seguía siendo ese comediante intrépido, dispuesto a tirarse al suelo, correr, saltar y recibir golpes cómicos sin perder la sonrisa. Pero quienes trabajaban cerca de él sabían que a partir de ese día, sus decisiones en el set empezaron a tener un matiz distinto. En las primeras producciones que retomó tras su recuperación, el ambiente en el rodaje era más tenso. Los productores ya no querían que el incidente se repitiera, no solo por el riesgo a su salud, sino porque habían visto cómo una sola noticia podía paralizar una filmación entera y generar pérdidas económicas considerables. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, revisiones técnicas más exhaustivas, ensayos adicionales para las escenas complejas y, por primera vez, la presencia constante de un coordinador especializado en acrobacias y riesgos. Aún así, la gran pregunta era si Cantinflas aceptaría usar un doble para las escenas peligrosas, y la respuesta, como se esperaba, no fue sencilla. Por un lado, entendía que había límites físicos que no podía ignorar. Por otro, su orgullo artístico lo empujaba a pensar que si el público pagaba un billete para verlo a él, no debía darle una versión suavizada de esa actuación. Si la escena pide que yo me caiga, pues me caigo. ¿Qué sentido tiene que otro lo haga por mí?, comentaba medio en broma, medio en serio. Durante un tiempo adoptó un punto intermedio.
Aceptaba que el doble interviniera en maniobras realmente peligrosas, pero insistía en realizar cualquier toma en la que la cámara pudiera captar su rostro. Esto implicaba que en ocasiones se filmaban versiones controladas de caídas o golpes, diseñadas para que él pudiera hacerlas sin riesgo grave. El público no notaba la diferencia, y eso lo mantenía satisfecho. Sin embargo, sus allegados afirmaban que el accidente había dejado una marca más profunda en su manera de planificar sus películas. Antes, Cantinflas solía improvisar gran parte de sus gags físicos sobre la marcha. Después del incidente, comenzó a dedicar más tiempo a ensayar y estudiar cada movimiento, buscando la forma de que el humor no dependiera tanto del peligro físico, sino de la situación, el diálogo y su característico ingenio verbal. Este cambio se hizo evidente en varias de sus producciones posteriores, donde las escenas de riesgo físico disminuyeron en número, pero aumentaron en creatividad. En lugar de colgarse de una cuerda a varios metros de altura, podía lograr el mismo impacto cómico tropezando con un objeto en el momento exacto o reaccionando con una expresión imposible frente a un imprevisto. El peligro seguía presente, pero disfrazado bajo capas de comedia inteligente. En entrevistas de la época, algunos periodistas notaron este matiz y le preguntaron directamente si se había vuelto más cauteloso. Él respondía con evasivas, asegurando que lo importante es que la gente se ría, no que yo me rompa un hueso. Era su manera de reconocer el cambio sin admitir debilidad, una línea fina que manejaba con maestría. Dentro de la industria, esta evolución fue bien recibida. Varios directores aplaudieron que su enfoque se hubiera vuelto más seguro, ya que les daba más margen para planificar sin el temor constante de que una escena saliera mal. Incluso algunos colegas actores, que en su momento lo habían criticado por arriesgarse demasiado, reconocieron que la madurez profesional de Cantinflas lo hacía más fuerte como artista. Pero no todo era técnica y planificación. El accidente también tuvo un impacto emocional que, según amigos cercanos, se reflejaba en su trato diario. Mario Moreno se volvió más protector con el equipo técnico, especialmente con los extras y dobles. En más de una ocasión, detuvo una filmación para preguntar si alguien se sentía seguro con lo que iba a hacer. Si veía una maniobra que le parecía arriesgada, insistía en modificarla. O, al menos, en asegurar que hubiera colchones, arneses o personal de primeros auxilios a la mano. Esto lo llevó, casi sin proponérselo, a convertirse en un referente de seguridad dentro de la industria. Si antes se le veía como el ejemplo del actor dispuesto a arriesgarlo todo por la toma perfecta, ahora también se le admiraba por preocuparse por la integridad de todos en el set. Su influencia ayudó a que muchas producciones mexicanas comenzaran a adoptar protocolos que antes eran impensables. Paradójicamente, este nuevo enfoque no redujo su popularidad. Al contrario, el público parecía apreciarlo aún más. Tal vez porque, al saber que había estado tan cerca de un final trágico, cada nueva película se sentía como un regalo adicional. Las risas que provocaba ya no eran solo fruto de su talento, sino también de la gratitud de verlo vivo, saludable y en pantalla. Y aunque jamás dejó de ser un artista entregado, sí desarrolló una filosofía más clara sobre su relación con el riesgo. El peligro en el cine es como la sal en la comida. En su justa medida le da sabor, pero si te pasas, arruinas el platillo, y a veces hasta te lo quita para siempre, dijo en una de sus declaraciones más recordadas. Esa frase, sencilla pero contundente, resumía la lección que había aprendido y que marcaría el resto de su carrera. Lo que pocos sabían era que tras ese episodio, cada vez que debía grabar una escena con cierto riesgo, dedicaba unos minutos a observar el set en silencio. Era como si midiera, mentalmente, todas las variables: distancia, peso, velocidad, posibles imprevistos. Solo cuando estaba seguro de que podía controlar la situación, daba la señal para empezar. Era su manera personal de mantener la adrenalina bajo control sin apagar la chispa que lo caracterizaba. Ese equilibrio entre entrega y precaución no solo salvó su vida en más de una ocasión posterior, sino que también sentó un precedente en la forma en que el cine mexicano abordaba las escenas de riesgo. Y aunque la imagen pública de Cantinflas siguió siendo la de un comediante intrépido, quienes estuvieron a su lado sabían que desde aquel día, cada salto, cada caída y cada golpe estaban pensados con una precisión milimétrica. Porque el accidente no lo detuvo,
pero sí lo hizo más sabio. Después del accidente, la vida profesional de Mario Moreno no volvió a ser exactamente la misma, aunque para el público seguía siendo el comediante intrépido que se lanzaba al suelo, corría y recibía golpes con una sonrisa. Quienes lo conocían sabían que había desarrollado una nueva cautela. En las producciones posteriores, los productores implementaron protocolos inéditos, revisiones técnicas más minuciosas, ensayos adicionales para escenas complicadas y la presencia constante de un coordinador de acrobacias. El objetivo era claro: evitar que un susto como aquel volviera a paralizar un rodaje y a generar titulares alarmistas. La gran incógnita era si Cantinflas aceptaría el uso de dobles. Su respuesta fue un equilibrio peculiar: permitir que un especialista ejecutara maniobras de riesgo extremo, pero insistir en grabar personalmente cualquier toma donde se viera su rostro. Así, mantenía la autenticidad sin comprometer su integridad física. Antes del accidente, improvisaba gran parte de sus gags físicos. Después, comenzó a planificarlos con detalle, buscando que el humor dependiera más de situaciones y diálogos ingeniosos que del peligro real. Esto se notó en películas posteriores: menos escenas peligrosas, pero más creatividad en la comedia. En vez de colgarse a varios metros de altura, podía provocar la misma risa con una caída perfectamente cronometrada, o una reacción exagerada ante un imprevisto. En entrevistas, cuando le preguntaban si se había vuelto más precavido, respondía con frases evasivas: "Lo importante es que la gente se ría, no que yo me rompa un hueso". Era su manera de aceptar el cambio sin perder su aura de artista entregado. El impacto no solo fue técnico, sino también humano. Mario Moreno empezó a ser más protector con su equipo. Preguntaba si los extras o técnicos se sentían seguros y, si no, exigía cambios. Detuvo rodajes para modificar maniobras que le parecían innecesariamente peligrosas. Su actitud contribuyó a que otras producciones mexicanas incorporaran medidas de seguridad que antes se consideraban un lujo. Paradójicamente, este nuevo enfoque no disminuyó su popularidad. El público, consciente de que había estado cerca de perderlo, valoraba aún más cada película. Las risas ahora venían acompañadas de la gratitud de verlo en pantalla, vivo y saludable. En privado, adoptó una costumbre que pocos conocían. Antes de grabar cualquier escena con cierto riesgo, recorría el set en silencio, calculando distancias, peso, velocidad y posibles imprevistos. Solo cuando sentía que todo estaba bajo control, daba la señal para filmar. Esa rutina era su seguro invisible contra otro accidente. En una entrevista posterior, resumió su aprendizaje con una metáfora que quedó grabada: el peligro en el cine es como la sal en la comida. En su justa medida le da sabor, pero si te pasas, arruinas el platillo y a veces hasta te lo quita para siempre. Ese equilibrio entre entrega y precaución no solo marcó el resto de su carrera, sino que dejó huella en la industria. Cantinflas seguía siendo un comediante que parecía arriesgarlo todo, pero en realidad cada caída, cada salto y cada golpe estaban medidos con precisión. El accidente no lo detuvo, lo hizo más sabio. El accidente no solo quedó como una anécdota peligrosa en la vida de Mario Moreno, sino como una lección que trascendió su propia carrera. En la industria del cine mexicano se convirtió en referencia obligada cada vez que se hablaba de seguridad en el set. Productores y directores lo citaban como ejemplo de por qué era necesario planificar con precisión y no dejar nada al azar. Para otros actores, la experiencia de Cantinflas fue una advertencia clara. El carisma y el talento no bastan para evitar un accidente. Incluso las estrellas más queridas y experimentadas están expuestas a imprevistos si no se toman precauciones. Con el tiempo, esta historia también inspiró paralelos con otros momentos de riesgo vividos por figuras del cine nacional. Desde escenas secuestres que salieron mal, hasta explosiones mal controladas, el nombre de Cantinflas aparecía como símbolo de resistencia y superación. Pero sobre todo, el incidente reforzó su leyenda. Sobrevivir a un momento que pudo costarle la vida no lo debilitó ante el público, sino que lo hizo más humano, más cercano. La risa que provocaba ahora llevaba consigo un matiz de admiración por un hombre que había visto la muerte de cerca, y volvió para contarlo. Este episodio revela mucho más que un simple accidente en la vida de Mario Moreno.
Muestra la resiliencia de un artista que, incluso frente al peligro real, mantuvo su sentido del humor intacto y su compromiso absoluto con el público. No se trató solo de sobrevivir, sino de transformar la experiencia en aprendizaje, ajustando su forma de trabajar sin perder la esencia que lo había convertido en ícono. Cantinflas demostró que el valor en el cine no radica únicamente en arriesgar la vida para lograr una escena perfecta, sino en encontrar el equilibrio entre la autenticidad y el cuidado personal. Su capacidad de reírse de sí mismo, incluso en los momentos más oscuros, es quizás la mayor prueba de su grandeza. En un mundo del espectáculo donde la imagen lo es todo, Mario Moreno recordó que la verdadera conexión con el público se construye con sinceridad, entrega y respeto. El accidente no empañó su carrera, al contrario, añadió una capa de humanidad a su leyenda. Porque si algo quedó claro, es que Cantinflas no solo hizo reír a millones, sino que también enseñó, sin proponérselo, que la vida, como la comedia, siempre merece una segunda toma. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántos secretos más guarda el cine que amamos. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato real que te hará reír, emocionarte y asombrarte. Tu próxima gran historia está a solo un clic.